Tenemos ya a la presidenta del Comité Empresarial Ecuatoriano, Gabriela Uquillas. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Fernando Aguayo en vivo. Es lamentable decir que el presidente de la República, que desde el día en que se disolvió la Asamblea aplicando la muerte cruzada, obviamente tenía que gobernar a través de decretos ley, estos que fueron entregados en el caso de las dos primeras leyes a la Corte Constitucional, y prácticamente estamos cumpliendo un mes y no sale de la Corte Constitucional. ¿Cuál es el comentario que desde el sector empresarial pueden hacer ustedes sobre esta actitud que ha tomado la Corte Constitucional? Bueno, muy buenos días, Fernando. Muy buenos días a todos los que nos escuchan. Un placer estar con todos ustedes. Efectivamente, creemos que esta situación a la que nos hemos visto abocados derivado de la muerte cruzada es una situación sui generis. No hay jurisprudencia, no hay ejemplos previos o experiencias previas de una acción presidencial posterior a una determinación de muerte cruzada, que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que es una acción constitucionalmente prevista. Y yo creo que esta falta de experiencia o esta falta de elementos previos o de ejemplos previos ha pesado también en la Corte Constitucional, que de una u otra forma está haciendo su trabajo muy loable y de reconocimiento, el hecho de que se estudien los proyectos de ley con todo el detenimiento, con todas las particularidades propias de jueces constitucionales, que son el más alto tribunal jurídico a nivel nacional. Sin embargo, también creemos que si tenemos en cuenta que un periodo en muerte cruzada podría ser de 3 meses si hablamos de una sola vuelta, o de 6 meses si hablamos del periodo completo en el proceso electoral, entonces la Corte Constitucional tal vez no ha tomado en cuenta la premura y la urgencia de estos decretos que la función ejecutiva ha considerado son trascendentales para estos momentos de acción. Entonces sí valdría la pena, y desde el sector empresarial hemos manifestado ya en varias ocasiones, que sin que esto se trabaje al apuro, sí haya la diligencia y el sentido de la urgencia necesario para que la Corte Constitucional dé trámite o atención a estos envíos. El presidente de la Cámara de Industrias, Francisco Jarrín, nos decía hace muy pocos días en una entrevista de televisión: tiene que haber el sentido de urgencia. Está bien, el sistema constitucional prevé ese control constitucional previo, pero lo otro, viviendo en lo que vivimos y sabiendo que esto es un caso excepcional, si se quiere, a partir del 2008 por la Constitución, tiene que haber un trabajo más dinámico, porque mire que la ley orgánica para el fortalecimiento de la economía familiar ingresó a la Corte Constitucional el 17 de mayo. Correcto, estamos próximos a cumplir un mes en un proyecto de ley que yo creo que difícilmente se puede negar su sentido de urgencia, porque ese es el primer filtro que tiene que hacer la Corte Constitucional. Recordemos que el presidente está habilitado únicamente a enviar decretos, leyes de carácter urgente. Entonces, la primera pregunta es, ¿estos decretos, leyes son de carácter urgente? Yo creo que en lo que tiene que ver con la materia tributaria, y más allá de cualquier análisis puntual que se puede hacer en uno u otro artículo, en términos generales, esa es una norma que busca mejorar de manera inmediata la situación de los ecuatorianos, que se vio afectada con una reforma previa y que causó impactos que todos percibimos en nuestros bolsillos en marzo y abril, mientras declarábamos nuestro impuesto a la renta. Entonces, si pasamos el filtro de la urgencia, que creo que es innegable en el caso de este proyecto de ley, y los señores de la Corte Constitucional, los señores jueces, tendrían ya que entrar en su segunda fase, que es analizar los elementos constitutivos de esa ley para darle paso o no. Entonces, comparto perfectamente con el presidente de Cámara de Industrias, parece que hemos olvidado el sentido de urgencia, y yo creo que esta experiencia, que no tiene por qué ser única, mañana podría volverse a dar, hace indispensable que la Corte Constitucional también expida ciertos reglamentos o manuales de cómo debe ser su actividad y la actividad del Ejecutivo frente a ellos en relación con estas etapas de muerte cruzada. Se dijo que eso se iba a emitir incluso una vez que el presidente decretó la muerte cruzada, lamentablemente no se ha dado, y es lo que deja todo este espacio a los vacíos, porque no hay tiempos fijados
no hay ni tiempo para admitir a trámite, no hay tiempo para estudiar las leyes, en ninguna parte estaba dicho que se iban a admitir amicus o que se iban a dar audiencias como se han dado. Me parece interesante por un derecho de expresión, un derecho a la defensa, un derecho a la intervención por parte de la comunidad, pero como nada de eso está arreglado, se van dando estas sorpresas y todo termina derivando en demoras en la atención de los proyectos. Vía deducción de el impuesto a la renta nos íbamos a beneficiar quienes fuimos afectados por esa resolución del 2021 en esa reforma tributaria. No es entendible que haya personas que se acerquen y sean parte a través de amicus curiae y que no estén de acuerdo con la reducción de impuestos. Eso ya es un tanto desquiciable. Es decir, ¿cómo se puede entender que algo que va a beneficiar a un gran sector que fue afectado, hay gente que se acerca para no decir que no está de acuerdo con aquello? Bueno, en realidad cada uno de los amicus va apuntando a determinados artículos. No he conocido yo que haya un amicus generalizado sobre el concepto o el propósito general de la norma. Sin embargo, de lo que se ha podido ver, porque es público, por ejemplo, estas empresas que se dedican a las apuestas en línea, a los pronósticos deportivos, que hoy tendrían, de acuerdo a la ley, que satisfacer un impuesto, han puesto un amicus en relación con su realidad, y hay otros sectores también puntuales que por determinados artículos y cómo estos afectan una operación o no, han presentado sus observaciones. Y eso es perfectamente válido, es parte, si estuviésemos en una asamblea, fuera parte del debate legislativo. Sin embargo, lo que debe darse es con toda la agilidad, hay que escucharlo, sí. Podría ser que el proponente, como es la función ejecutiva en este caso, ha cometido errores, eso puede pasar, es normal, la construcción de las leyes permite ese tipo de correcciones, sin embargo hay que hacerlo con la agilidad correspondiente. Sí, y yo me refiero es al concepto, ¿no? En general, habiendo como parte fundamental de ese decreto ley la reducción de impuestos, sobre aquello había que manejarse, ese sería el eje, y claro, la presencia por diferentes temas lo que ha hecho es que se dilate, y estamos diciendo que tiene que haber un sentido de urgencia. Pero hay una segunda ley, y esta que estimula inversiones para la creación de zonas francas, que es la manera de poder crear trabajo, de producir más productos de exportación. El Ecuador necesita que vengan dólares vía exportaciones porque está agotado el crédito para nuestro país y por supuesto las inversiones con el marco legal y la situación de inseguridad difícilmente venga. Hay un estímulo a través de esta ley y se pensaba podría ser también el vehículo para que se fomente el trabajo en zonas francas. ¿Qué se espera de esto también? Porque es la segunda Bueno, ley, ¿no? Esa desde fue el el sector 23 de empresarial, mayo. como Comité Empresarial Ecuatoriano, nosotros promovemos, defendemos y esperamos del gobierno nacional también la sensatez en la generación de empleo de calidad. Es una de las bases o presupuestos de nuestro accionar que creo que es muy importante. Este proyecto de ley efectivamente busca generación de mayor empleo, busca la posibilidad de mayores inversiones con mayores seguridades, con particularidades en lo tributario. No estamos inventando el agua tibia, finalmente zonas francas ya existen en otros países del mundo con muy buenas experiencias. Colombia, Uruguay, Centroamérica, tienen zonas francas que son grandes fuentes de empleo. Sin perjuicio de ello, esta ley también tiene que entrar por estas dos etapas que yo mencionaba en la Corte Constitucional. Primero, identificar si a criterio de los jueces constitucionales este cumple con un requerimiento de urgencia económica, y por otro lado, ya entrar en su análisis normativo individual en relación con su respeto a la Constitución. Entonces, lo importante es trabajar rápido, lo importante es ir despachando lo más ágilmente posible. Y lo que yo veo con preocupación particularmente es que si no logramos salir de la primera ley, quiere decir que recién vamos a entrar posteriormente en el análisis y definición de la segunda, lo cual, por los tiempos que se han llevado, nos llevaría a otro mes más. Y con eso estaríamos casi a puertas de un potencial fin de esta administración bajo muerte cruzada en el eventual que no podemos
decir si sí o si no pasará, pero en el eventual que podría darse con una sola vuelta. Entonces ya nos hemos comido 3 meses. Acto seguido, si la situación se da políticamente para que se dé en 2 vueltas electorales, estamos hablando de 6 meses más o menos hasta noviembre. Y en esos tiempos no vamos a poder avanzar con la velocidad que todos quisiéramos en un tiempo corto, pero un tiempo de una oportunidad para sacar ese tipo de proyectos. Hay países como República Dominicana que prácticamente declararon a toda la nación zona franca y lógicamente son países muy pequeños, pero que están en la vía de crecimiento. De allí nuestra preocupación, cómo es posible que en nuestro país, que tenemos dificultades, pero potencialidades, siempre se dan estos obstáculos. En todo caso, esperemos que sea simplemente porque no había antecedentes en virtud de que es la primera vez que se aplica la muerte cruzada, que no haya otro tipo de intenciones en la Corte Constitucional. Pero hay que insistir y tiene que ser un llamado desde las cámaras de la producción, de que ya no se demoren más. Y este es el sentido del diálogo, de la entrevista con la presidenta del Comité Empresarial Ecuatoriano. Sí, Fernando, exactamente. Para nosotros, la velocidad en la toma de decisiones es la misma velocidad que requiere el Ecuador para salir adelante. No hay tiempo que perder, no hay 2 días para pensar. Aquí todos deberíamos trabajar con el sentido de urgencia que nos permitirá salir adelante y que nos permitirá enfrentar las diversas crisis. Por ejemplo, llega un fenómeno natural que lamentablemente azota a nuestros hermanos de Esmeraldas. Aquí no hay tiempo que esperar, aquí no hay tiempo que ejercer. Lo mismo debería ser en el día a día de la administración estatal. Entonces sí, hay un pedido, un clamor a la Corte Constitucional para que sea una parte ejecutiva de el desarrollo del accionar durante el periodo de muerte cruzada. Creo que hasta el momento no han respondido con la velocidad que la sociedad demanda, no solo el sector empresarial, sino la sociedad demanda, pero nunca es tarde. Y es momento de hacer un llamado a estos señores jueces que son del más alto nivel, con gran preparación, que nadie tiene duda sobre su capacidad. Sin embargo, parecería que el sentido de urgencia se ha perdido en el camino y hay que retomarlo. Hablemos un poco de los tratados de libre comercio, que también en el caso de China, que está cerrado, y Costa Rica, estamos sufriendo la ausencia de un poder del Estado como es el legislativo, porque tiene que ratificar el Congreso ese tipo, en este caso la Asamblea, ese tipo de acuerdos internacionales. Pero hay uno que vale la pena que nos indique en qué estado quedó. Se decía que ya firmábamos el tratado con México, que era una condición sine qua non para poder entrar a la Alianza del Pacífico, y no se perfeccionó, no se terminó. Se dijo que había hablado el presidente Guillermo Lasso con Manuel López Obrador. Le había ofrecido ya por tercera vez que en ese fin de semana de diciembre iban a finiquitar este acuerdo con México. Pero claro está, se frustró la sesión que debía darse en Lima, porque justamente en esos días lo votaron a Pedro Castillo. Entonces ya Manuel López Obrador, como desconoce a la nueva presidenta, dijo no, no vamos allá y más bien vamos a hacer la reunión aquí. Obviamente, pues nunca se dio aquella reunión. De tal forma que el Ecuador no tiene el acuerdo con México. Por lo tanto, pues no puede aspirar a la Alianza del Pacífico por ahora. Sí, a ver, primero analizando el tema de la Alianza del Pacífico, la Alianza tiene una crisis interna producto de este debate o confrontación que existe entre el gobierno mexicano y el gobierno peruano. Lamentable, porque los procesos de integración lo que demandan son de gobiernos maduros que, independientemente de las situaciones políticas, puedan trabajar en integración y en una función y proyección como grupo. Entonces, todas estas particularidades debilitan el grupo de integración y, por lo tanto, es la Alianza del Pacífico la que termina perdiendo. En el caso de Ecuador, en su relación con México, uno de los principios que fomenta el Comité Empresarial es la apertura comercial, pero no el bobo aperturismo. No una apertura comercial simplemente por abrirse, sino una apertura comercial bien planificada, bien organizada, bien negociada, que genere beneficios para ambas partes como todo proceso de negociación. Y que, por cierto, y sin duda, también va a traer sacrificios para cada una de las naciones, pero la ventaja siempre será mayor que la desventaja. En este sentido, hay 2 productos o 3 productos que son fundamentales para el Ecuador en cualquier proceso de negociación.
camarón, banano y pesca. Productos estrella donde el Ecuador se destaca a nivel internacional y y es reconocido a nivel mundial como de primera calidad. Lamentablemente, en todos los procesos de negociación, la última ronda se dio la última semana de mayo del año pasado, justamente en Quito, y veíamos que de parte del sector privado mexicano y también del sector público mexicano no había el interés ni la voluntad de entrar a una negociación en cuanto a camarón, banano y pesca, sino que habían posiciones fijas. Recordemos que en un proceso de negociación lo que buscan las partes es ir dialogando y cediendo. Aquí habían posiciones que no pretendían ser cedidas y eso perjudicaba el acceso, incluso con tiempos o en cuotas, de estos productos estrella ecuatorianos. Y el Ecuador no puede negociar acuerdos comerciales que no incluyan a sus estrellas. Eso por principio no es correcto. Entonces, lamentablemente, estas particularidades llevaron a que el acuerdo con México quede en un stand-by, básicamente en el congelador. Pero eso es correcto, porque el Ecuador, bajo ningún concepto, incluso bajo el concepto de entrar en la Alianza del Pacífico, no podía permitirse no incorporar sus productos estrella en esta negociación. Y si México no tenía la apertura para buscar los mecanismos de ingreso, simplemente la negociación se vio estancada. Y eso es lo que pasó, y nosotros creemos que si las condiciones de México eran esas, como yo les he comentado, lo correcto del gobierno ecuatoriano es haberse retirado de ese proceso. Y ojalá en algún momento se pueda retomar ya con mayor flexibilidad de la parte contraria para llegar a un acuerdo en qué tiempo, en qué cupos o en qué condiciones los productos estrella ecuatorianos pueden también entrar a ese mercado. Claro está que hay un gobierno, el del presidente Manuel López Obrador, y daría la impresión, como están las cosas en México, ya hay precandidaturas, va a tener mucha fuerza el candidato de Morena, de Manuel López Obrador, y puede haber continuidad en la misma línea política ideológica en ese país. Y probablemente el Ecuador tenga dificultades para ese ingreso. ¿En qué habría que pensar si ya no es la Alianza del Pacífico, que está muy fracturada? Ahí hay digamos, ahí hay una línea ideológica que ha primado a partir de la presencia de Pedro Castillo, por supuesto de Gustavo Petro y de Boric en Chile, y Manuel López Obrador, que es un poco el sumo pontífice de la izquierda en estos países. Entonces, ¿en qué tendría que pensar el Ecuador? Porque ya vemos que por este lado se habló mucho, pero va a ser muy difícil la realidad actual. Bueno, yo creo que debemos reconocer el esfuerzo y el trabajo que este gobierno le ha puesto a los acuerdos comerciales. Y como vemos con el ejemplo de México, acuerdos comerciales que se cierren en la medida en que estén bien negociados para el Ecuador. Entonces, el Ecuador dio un paso enorme en un proceso de negociación histórico con China. China es nuestro primer socio comercial como país, no podemos olvidarlo. Y tenemos una negociación bastante positiva en cuanto a tiempos, plazos, para el ingreso de productos que se consideran sensibles con nosotros. Tenemos una buena parte de exclusiones, más de 800 subpartidas que quedan excluidas de la negociación. Entonces eso es importante para los detractores del acuerdo con China. Por favor, hay que estudiarlo primero, y al estudiarlo vamos a identificar que muchos productos de los que tradicionalmente se usan de ejemplo para nuestra contraposición en nuestra relación comercial con China simplemente quedaron excluidos del acuerdo, y que eso fue aceptado por China. Simplemente productos chinos de esa naturaleza no van a entrar al país. Por ejemplo, ahí hay buena parte de textiles, que era parte de la preocupación. Calzado entonces, también, ¿no? Cerámicas, ¿perdón? Calzado, cerámicas. Exactamente, productos que eran muy controversiales porque nosotros tenemos producción nacional, producción que difícilmente podrá competir con China, y que el país con el que negociábamos ha reconocido que salen del marco de la negociación y seguirán pagando tributos cuando ingresen. Entonces, si tenemos acuerdo con China, si tenemos una firma con Costa Rica, que es un país centroamericano donde nuestras industrias tienen gran oportunidad de enviar productos, debemos tener en cuenta que estaba en proceso un tema con Corea, tema con Canadá, tema con Panamá, tema con Israel. Pues todos esos procesos son sumamente importantes para el Ecuador. Pero si yo tendría que enfocar otro que de vital importancia es nuestra relación comercial con Estados Unidos. No podemos olvidar a nuestro gran socio comercial Estados Unidos, donde lamentablemente
por decisiones gubernamentales, a mi criterio, equivocadas. Se perdieron en el pasado las preferencias arancelarias que tuvimos. Recordemos que con Estados Unidos teníamos ATPDA, teníamos Sistema General de Preferencias, y simplemente perdimos estas opciones bajo el criterio de que no eran importantes, y hoy nuestros exportadores nos pueden decir cuán importantes son y cuánta competitividad han perdido por no tenerla frente a las exportaciones de vecinos. Entonces, ese es un proceso sumamente importante en el que seguimos trabajando. Tenemos una misión público-privada que está viajando a Washington la próxima semana y que esperamos pueda seguir construyendo las posibilidades de Ecuador de alcanzar algún tipo de beneficio en el ingreso de sus productos a Estados Unidos. Y ese es una de las grandes metas. Y otro de los puntos que en este sentido debe quedarnos dando vueltas en la cabeza es que nosotros somos un país dolarizado, somos un país que necesita y vive en gran parte de sus exportaciones. Por lo tanto, es indispensable buscar mercados donde mandar nuestros productos. Nosotros no necesitamos mejorar la calidad de nuestros productos porque son malos. No, nuestros productos son excelentes. Nosotros tenemos productos estrella. Entonces, el siguiente paso es buscarles mercados para que pueda haber más exportación: flores, cacao, banano, camarón, pesca, y así un sinnúmero de productos. Entonces, hoy en día la pitahaya. Entonces, el gobierno que venga sí tiene que ser muy claro en decirnos cuál va a ser su perspectiva en cuanto a mercados internacionales para nuestra exportación. Si nos cerramos al mundo, simplemente le cerramos la oportunidad de tener más mercado en nuestras exportaciones y nos cerramos la oportunidad de tener más dólares en la economía. Hay que reflexionar mucho sobre eso y saber a quién le damos nuestro voto de confianza en base, entre varias observaciones a tener en cuenta, en base a sus planteamientos sobre la apertura comercial. Bien negociada y bien estudiada y bien ejecutada. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta mañana aquí en Fernando Aguayo en vivo a través de Radio Atalaya. Fernando, un gusto inmenso, un saludo muy grande a todos los radioescuchas y que tengan un muy buen día. Ha sido Gabriela Uquillas, ella es la presidenta ejecutiva del Comité Empresarial Ecuatoriano. Tenemos que hacer una pausa comercial.